Queridos hermanos, una vez más estamos aquí en la casa de nuestro Dios para meditar en la palabra en esta Semana Santa, en este día viernes de crucifixión. Vamos a tomar una vez más las Sagradas Escrituras, vamos a meditar en ellas. Les invito ahí donde se encuentra, en su casa o donde esté, si pueden leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 27 leeré los versículos 27 al 38 y dice de la siguiente manera: Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron el pueblo de él y toda la compañía, y desnudándole le echaron encima su manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Y sentados allí le guardaban y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Amén. Hemos estado hablando, amados hermanos, de los eventos ocurridos en el camino del Getsemaní hacia la cruz del Calvario. Y hemos visto los temas: el camino al Getsemaní, la noche triste en el Getsemaní. Hemos visto también el subtema de la soledad en el camino, ironías de la justicia, Jesús juzgado y condenado, y el tema de hoy, la crucifixión de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Basados en este pasaje principalmente y haciendo alusión a otros pasajes de las Sagradas Escrituras, vamos a meditar en este tema, la crucifixión de Cristo. Era desde tiempos muy antiguos costumbre de algunos pueblos o civilizaciones antiguas, desde la cultura siria, probablemente, donde apareció el asunto, la costumbre de la crucifixión, pero también hubieron otros países donde se acostumbraba a usar este método de tortura y de castigo a los reos. Los romanos lo usaron desde mucho tiempo hasta el año 337 después de Cristo, es decir, allá por el tiempo de el emperador Constantino, cuando ya él terminaba su reinado. Entonces él mismo abolió esta pena de muerte, que es la crucifixión, cuando el imperio se hizo romano, o por lo menos se aceptó como oficial la religión del cristianismo. Pero durante mucho tiempo la crucifixión se acostumbraba como una pena capital, en la cual el propósito no solamente era dar muerte a los reos que merecían esa pena, sino también hacerlos sufrir. Es decir, el propósito era el tormento, hacerles sufrir vergüenzas, los desnudaban, y muchas cosas como estas. Entonces, este método de ejecución máxima o pena capital consistió en clavar a una persona en la cruz
hasta morir. Y pues algunos dicen que los clavaban en árboles, en paredes, y nuestro Señor Jesucristo, que según la tradición creemos que murió crucificado. Pero aquí tenemos precisamente no solo un acto. Entonces, la crucifixión fue algo común en esas culturas antiguas y en el Imperio Romano, y se crucificaban de manera individual, y también grupos, hasta miles de personas eran crucificadas. No es nada más algo así como un acontecimiento. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es algo que ha trascendido tanto en su significado como también en el resultado, porque prueba de ello es que se cumplieron todas las escrituras del Antiguo Testamento. Y prueba de ello es que hoy, por la muerte de un hombre, por la muerte del justo, por la muerte de un inocente, del amado Hijo de Dios, hoy tenemos vida en su nombre, y su palabra ha llenado toda la tierra, porque Cristo Jesús murió en sustitución de su pueblo, de los creyentes. Entonces, vamos a hablar aquí de este evento, de este acontecimiento hasta, digamos, la cruz del Calvario. Primero, pensemos en ese asunto de la vía dolorosa. La palabra del Señor dice que cuando, dice en el versículo 27, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. El pretorio, ¿qué es el pretorio? Es un lugar como un cuartel de un general, ¿sí? En aquel tiempo el pretorio servía para reuniones. Algunos hablan de grandes cantidades de terreno, 2, 3 hectáreas o 1,5 hectáreas, en donde se congregaban multitudes de personas. Puede ser, pudo haber sido más pequeño. Lo importante es que el pretorio es como un cuartel general en donde se ejecutan sentencias, y a nuestro Señor Jesucristo lo vemos aquí mencionado en la palabra de nuestro Dios o llevado al pretorio. Precisamente allí comienza el último paso hacia la cruz. Se le llama la vía dolorosa. Son muchos actos, son muchos momentos, pero el tormento es demasiado indescriptible y solamente se puede decir con algunas palabras como la vía dolorosa, el vía crucis o los tormentos en el camino hacia la cruz. Entonces encontramos aquí, amados hermanos, que se trata de una procesión, y la palabra del Señor dice que fue allí atormentado, ¿sí? Fue azotado. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza en forma de burla, son los vituperios, son las injurias, es la humillación. Dios quiso que nuestro Señor sufriera así para que nosotros no tuviésemos que soportar, porque no soportaríamos todas las penas por nuestros delitos y pecados. Los llevó nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor nos habla de este camino hacia la cruz, en donde le desnudaron, le quitaron sus ropas, le dieron una caña en su mano derecha en forma de burla como rey, le pusieron un manto escarlata, y todo eso era un drama en el cual se mofaban los soldados y todos los líderes del pueblo de Israel. Ellos se mofaban, se burlaban, y lo vamos a ver más adelante que se mencionan uno por uno o grupos por grupos, se van mencionando la forma en que ellos despreciaron y desecharon al Hijo de Dios. Iba pasando por allí un hombre llamado Simón
de Cirene, dice la palabra del Señor, a quien obligaron a llevar por un tramo la cruz de Cristo. Y también en esa vía dolorosa, algunas mujeres, dice el evangelista e historiador y médico San Lucas, dice que algunas mujeres compasivas iban también allí. Acostumbraban las mujeres piadosas en algunas ocasiones auxiliar al condenado, al que iba rumbo hacia la pena capital, y llevarle algún brebaje, mezcla de vino o de vinagre con mirra. Pero aquí vemos que las mujeres van llorando, van lamentando los sufrimientos infligidos a nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesús, en medio de su grande dolor, se voltea hacia ellas y les da unas palabras que hasta el día de hoy sirven de grande consuelo para todos los que experimentamos sufrimiento. Esas palabras que nuestro Señor dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque las cosas que venían después habrían de ser más tristes todavía, porque había de ser perseguido el cristianismo y los siervos de Dios, así como persiguieron a su maestro, a Cristo Jesús. Y entonces esas palabras para las mujeres fue una respuesta de Cristo, aún en su grande dolor, en su grande vergüenza. En segundo lugar, quiero hablarles de las horas negras. En aquella tarde o en aquel día de crucifixión, sucedió que la meta o que el propósito de la crucifixión no era solamente darle muerte a nuestro Señor Jesucristo. El propósito era hacerlo sufrir, que pasara vergüenzas, deshonra, vituperios, injurias, y aplicarle todo el sufrimiento más grande que se le puede aplicar a un hombre. A él lo hallaron delincuente por decir que es el Hijo de Dios. Le hallaron delincuente por decir que era rey de los judíos y por predicar la palabra de verdad, la palabra de Dios. Entonces, las horas negras consisten en primer lugar en la crucifixión que le hicieron. Lo clavaron a un madero, lo sujetaron en esa cruz, clavaron sus manos, clavaron sus pies, y eso es algo verdaderamente indescriptible. Algunos médicos han explicado en qué consiste precisamente el sufrimiento. Además de crucificarlo, dice la palabra del Señor, que pusieron sobre su cabeza un título. Se acostumbraba en aquel tiempo de las crucifixiones, se acostumbraba poner la causa central, el pensamiento central de la culpa que el crucificado llevaba en su cruz. Y precisamente al Señor Jesús le pusieron eso, que quiere decir Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y Pilato mandó a colocar ese título, mandó a colocar esa leyenda en 3 idiomas: hebreo, griego y latín. Y precisamente alguien vino y le dijo: no digas que él es rey de los judíos, sino que él dijo que es rey de los judíos. Y entonces Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. No es porque Pilato siguiera defendiendo una causa justa del evangelio, sino porque Dios, en su soberanía, que gobierna el cielo y la tierra, así quiso que sucediera, y para que hasta el día de hoy los judíos sepan que crucificaron a su Señor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, le crucificaron. Entonces son culpables como nosotros también
de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Pero estamos hablando de que se trata de horas negras. La forma más vergonzosa es morir y morir sin ropa y morir exhibido delante de todo el público y morir, pero nuestro Señor no murió por sus pecados, no murió por sus delitos, sino como dice la palabra del Señor, fue contado con los pecadores, fue contado con los delincuentes. En ese sentido es que se le relacionó con el pecado de todas las maldades que pueden darse en los hombres para salvar a los creyentes, a los que a Él se acercan. Las horas negras consiste también en la humillación. Él fue humillado hasta lo sumo y hasta lo sumo pagó totalmente con esa entrega de su cuerpo por nosotros. El costo de nuestra redención, dice la palabra del Señor, no es oro, no es con plata, no es con ninguna cosa valiosa de este mundo, sino la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas verdaderamente tormentosas es que a Él le dan vinagre con hiel, dice el Evangelio según San Mateo, que le dieron vinagre con hiel, y esto para que se cumpliera la palabra de Dios, así como dice el Salmo 69. Repartieron sus ropas, esto hicieron los soldados, para que se cumpliera la palabra de Dios, como lo dice en el Salmo número 22. Los soldados se llevaron la ropa del Señor Jesús y era la costumbre, así era la costumbre de que los soldados se quedaban con las pertenencias y no sé hasta dónde, pero con las propiedades de los reos que eran condenados a muerte de cruz. Y todas estas cosas consisten precisamente en horas negras. Luego, los que pasaban, dice la palabra del Señor, le injuriaban, se burlaban, hacían cosas vergonzosas, meneaban la cabeza y le decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, o si eres hijo de Dios, desciende esa cruz. También los malhechores se burlaban, dice la palabra del Señor, que así hicieron los malhechores. Bendito sea Dios, que de esos 2 malhechores que estaban allí crucificados, uno de ellos recibió por la fe el mensaje de Cristo, la palabra de Cristo, y el Señor le dio una palabra, la más maravillosa que podemos escuchar los seres humanos: hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando éste declaró su fe en Cristo Jesús. Pero aquí encontramos que los malhechores primero también se burlaron, hicieron lo mismo, le injuriaron también. Si por la gracia de Dios uno fue rescatado del tormento y uno fue recibido en gloria con Cristo, esto solamente se lo debemos a la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en este pasaje, en el versículo 41, que también los sacerdotes, escribas, ancianos, y se burlaban diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, o si verdaderamente es hijo de Dios, que descienda de la cruz. Pues el Señor Jesús 3 veces había anunciado que venía para dar su vida por los pecadores, para salvar a su pueblo, para cumplir las Escrituras. Y en este sentido no podía haber cambios en el plan de Dios. No hay cambios, porque así está escrito: lo que el Señor ha determinado, así será confirmado, dice el profeta Isaías. Pero los sacerdotes decían: si es hijo de Dios verdaderamente, que descienda de la cruz. Otra de las cosas que revelan las horas negras en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es la oscuridad. Dice la palabra del Señor que como en la hora novena hubo tinieblas, eran aproximadamente las 12 del día, cuando hubo tinieblas sobre la tierra.
Y esta oscuridad es precisamente un símbolo, un signo o una señal del juicio de Dios. Y aquí vamos a ver algunos elementos del juicio divino, porque Dios anunció que cuando enviara a su Mesías, cuando enviara al Redentor de su pueblo, también habrían señales y muchas cosas sucederían. La oscuridad es una de las cosas que estaba profetizada, según el profeta Joel. El velo del templo es otra de las señales de juicio, porque se estaba dando precisamente el acontecimiento más grande de la historia, lo que vino a marcar el tiempo precisamente entre los seres humanos. Y el velo del templo se rasgó en dos desde arriba hacia abajo, dice la palabra del Señor. Eso es verdaderamente un milagro, un acontecimiento único y es un signo bien claro del juicio de Dios. También los sepulcros se abrieron. Esas cosas son símbolos o señales de que Dios estaba conmoviendo el cielo y la tierra. Hubieron señales en el sol se avergonzó, el sol no dio su luz y la tierra tembló. Hubo un terremoto, muchos muertos o muchos cuerpos de muertos resucitaron en aquel día, porque se trataba de la intervención de Dios y no de los equivocados judíos que rechazaron a Cristo y le crucificaron y endurecieron su corazón. Se trataba de una obra de Dios decretada desde la eternidad para salvación de su pueblo. Y aquí encontramos el terremoto, la tierra tembló y las rocas se partieron. Ese es el impacto, esa es la trascendencia, así es el poder de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice su santa palabra, Dios conmovió una vez la tierra, pero dice ahora no solamente conmoveré la tierra, sino el cielo, porque así como vimos a nuestro Señor Jesucristo en esa narrativa del Evangelio de San Mateo, con todos esos acontecimientos, en el día final vendrá victorioso, vendrá, y los que le traspasaron, los que le crucificaron y abofetearon e injuriaron, serán avergonzados y van a desmayar precisamente de miedo, del terror y de la expectación, porque verán al crucificado. El triunfo del crucificado consiste en que tiene poder. No lo quiso demostrar porque era la hora de las tinieblas, era la hora del castigo, era la hora del juicio divino, era la hora de nuestra gran redención. En esa cruz del Calvario sucedió el evento más grande y trascendental que nunca tuvo la historia ni tendrá jamás. La transformación, la salvación del mundo a través de la obra de Cristo Jesús. Bueno, pasamos a un siguiente punto. El número 4 de nuestro tema consiste en un grito de angustia. Aquel día que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, sucedieron cosas como un grito de angustia en la cruz del Calvario. El Señor Jesús dio o mencionó 7 palabras. Esas palabras encierran sus pensamientos, sus sentimientos, su interés en la misma obra de redención que Él vino a ejecutar. Y la primera palabra que Él dijo es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué interesante, intercediendo por sus verdugos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. La siguiente fue al ladrón, al malhechor que estaba crucificado a su lado. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso en muchas formas trae consuelo,
porque a veces las personas en su ignorancia o en su desobediencia o en sus complicaciones de la vida no pueden entregarse al evangelio sino hasta la última hora de su muerte. Y es probable que alguien tenga que ser salvado de esa manera, y sin embargo esa no es la regla. La regla es que todo aquel que oye la palabra del Señor crea esa palabra, reciba esa palabra y obedezca esa palabra para salvación de su alma. La tercera palabra fue a su madre: mujer, he allí tu hijo; hijo, he allí tu madre. La siguiente palabra que el Señor dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso entendió, eso sintió, y eso es lo que estaba sucediendo. El momento de su muerte, el Señor Jesús estuvo solo, porque no murió Dios por nosotros. Dios no murió por su pueblo. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, vino a dar su vida en la persona humana, fue atormentado. Son tormentos verdaderos, no son imaginarios. Por eso dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta palabra dice: sed tengo. Y la sexta: consumado es. De esto vamos a hablar también más adelantito. Y la séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora hablemos de un canto de triunfo. Es decir, allí en la cruz del Calvario sucedió algo que en la mente común no podría ser bien asimilado. ¿Cómo es que hubo un canto de triunfo? ¿Cómo es que hubo un grito de victoria? Tal vez no sea tan sencillo entender esto, porque él estaba en agonía, él estaba en tormentos, pero voy a hablar de este punto de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Un canto de triunfo, y lo voy a explicar con dos palabras. La primera palabra, cuando dijo: consumado es. Y consumado es quiere decir, el Señor quiso decir que lo que había venido a hacer estaba concluido, que la misión que trajo a este mundo era consumada, y que la redención, la salvación de los creyentes en todo el mundo quedaba ejecutada con su muerte. Consumado es precisamente el grito de victoria, es el cumplimiento final de la obra redentora. Así ejecutó nuestro Señor Jesucristo nuestra bendita y eterna redención, que la recibimos por gracia, por la fe en Cristo, y no por obras, para que nadie se gloríe. Lo recibimos por la gracia de Dios, lo recibimos por la fe en Cristo Jesús, para que Él sea honrado, Él sea glorificado, sea exaltado por lo que hizo, no por lo que nosotros podemos hacer. Nadie puede ganar su salvación, pero Cristo la ha ganado, y solo Él, porque solo Él murió por su pueblo. Consumado es, debemos entenderlo como un grito de triunfo, un canto de victoria. La segunda palabra es la proclamación de la victoria de Cristo en el infierno, porque así lo enseña la doctrina de los apóstoles. Descendió a los infiernos. Bueno, ¿quién dice esto? La misma palabra de Dios. La palabra del Señor dice en 1 Pedro 3:18 que Cristo padeció una sola vez por los pecados para llevarnos a Dios, y que en espíritu, dice la palabra del Señor, en el espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes. Es así como ese canto de victoria, esa proclamación de su triunfo resonó
hasta las profundidades del infierno. Por eso nosotros creemos en un Cristo que ha trascendido los cielos y la tierra y todo el universo con su muerte. De manera que toda la redención caída, todo el mundo perdido desde el tiempo del pecado de Adán y de Eva, Cristo ha hecho la gran redención para que por medio del evangelio las cosas vayan siendo transformadas hasta el día en que Él aparezca de nuevo, glorioso, perfecto y poderoso, para llevar a su pueblo, para reunir a todos precisamente en su nombre. Y vamos a terminar con estas palabras. Así como fue ejecutado el decreto divino en la cruz del Calvario, así se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento. Y así como Cristo pagó por todos los pecados pasados, presentes y futuros, el pueblo ahora a Él se le entrega. Porque Cristo se entregó totalmente. Se entregó por su pueblo, se entregó por su iglesia para santificarla, por amor a ese pueblo, por ese cariño, por ese amor eterno, por ese amor perfecto. Cristo se dio totalmente. No escatimó ser igual a Dios, sino se entregó totalmente. Y de esa manera ahora usted y yo tenemos que entregarnos a Cristo totalmente, también por amor como Él se entregó, también por amor, también por gratitud, también por fe, también por alegría y también porque deseamos la eternidad con Él. Con estas palabras, queridos hermanos, que el Señor nos bendiga grandemente, porque así como es el sufrimiento, también es la victoria en Cristo Jesús. Amén. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue.